Hasta el momento, lo que vimos hasta ahora fue básicamente tratar de responder esas primeras tres preguntas, es decir, volvemos a repetir, necesitamos un sistema, la información está disponible, y lo cierto es que cambiando el paradigma, cambiando la forma de responsabilidad, de los roles, la forma de la organización, no necesitamos un batallón más de gente. Pero afortunadamente las TICs, que son las tecnologías de información y comunicaciones, el área en particular en la que nosotros trabajamos, conspiran muy a favor de que esto se haga a su vez más sencillo. O sea, no solamente el hecho de que sabemos que las capacidades de la gente están, y que si bien muchas veces hay una resistencia al cambio y hay un tiempo necesario mínimo para adecuarse a estas cuestiones, ¿sí? Hay empresas que tienen esquemas muy tradicionales que es difícil revertir o vencer, pero lo cierto es que con el tiempo la gente compra la idea porque ve inmediatamente los resultados. Las tecnologías de información lo que tratan de hacer es de empezar a simplificar. Entonces, en esta segunda parte de la charla, lo que yo le quiero mostrar tiene que ver con las distintas formas en las que un sistema, cualquiera fuera, puede ser alimentado para una empresa agropecuaria, y la cantidad de tecnología que hoy está disponible y que nos permite pensar en que hay un mundo mejor, que no tenemos que estar cargando permanentemente los datos en la oficina que estamos usando. Hay un bosque de soluciones distintas que nos permiten las tecnologías de información para alimentar un sistema. La primera vamos a hablar de cuáles son los registros manuales, es decir, indefectiblemente alguien va a tener que cargar datos en algún lado, y para esos registros manuales tenemos lo tradicional, que son los formularios locales, es decir, las pantallas de los programas que vamos a usar, desde la computadora que está en la oficina, ¿sí? No importa si el programa sea la tecnología que fuere, lo cierto es que en el puesto de trabajo uno carga información. Pero hay un paradigma que dice que la información, cuanto más cerca del origen en el que se genera, se cargue, es mejor. Entonces empezamos a tratar de que las tecnologías nos ayuden en esto. Entonces aparece la posibilidad de acceder en forma remota a los sistemas que están en la oficina central. Entonces, bueno, empezamos a descentralizar las responsabilidades, y ya los técnicos que están en el campo, y sobre todo si el campo no está a la vuelta de la oficina, cuando llegan a sus casas o cuando llegan al puesto del campo, si tienen posibilidad de tener internet, van a poder cargar la información directamente al sistema a través de un acceso en forma remota. Generalmente esto está soportado por internet como protocolo de comunicación. La tercera carga de información, también manual, pero que cada vez la hace más cercana al técnico, a quien está trabajando en el campo, tiene que ver con las aplicaciones móviles. Cada vez más tenemos acceso a celulares, a teléfonos inteligentes, a que permiten hacer un montón de cuestiones. Bueno, hoy en día la tecnología nos permite que los técnicos en el mismo campo, incluso no teniendo señal de celular, incluso no teniendo wifi, pueden cargar información, están al lado del camión que se está cargando en la cosecha, están cargando esa información, y cuando llegan, pero la cargaron en ese lugar, no tuvieron que después perder una hora de su tiempo a la noche para cargar el sistema. A la noche lo único que hicieron es, cuando tuvieron señal, decirle sincronicen. Y esto se alimenta los sistemas automáticamente, haciendo que la información se cargue en el momento en el que se está gestando, y eso evita también errores de ambigüedades, porque si yo cuando estoy en la manga vacunando anoto así un poco con los dedos sucios, todo, cuando llego a mi casa a ver si no entiendo la letra, si yo lo cargo en el momento es mucho más fácil. Y hay teléfonos que soportan la voz, hay bastantes aplicaciones. Eso respecto de lo que tiene que ver con las cargas manuales. Después hay mucha tecnología que nos permite identificar cosas, ¿sí? Que simplifica el hecho de tener que capturar datos manualmente. Por ejemplo, las caravanas con RFID, que son de uso habitual, cada vez es más común tratar de tener este tipo de identificación, o lo mismo con las caravanas, los bolos, digamos, es decir, este tipo de cuestiones nos permiten identificar a los animales, y en algún momento, cuando pasan por la manga o cuando pasan por el lugar donde se vaya a hacer algún trabajo en particular, los lectores permiten identificar. Esto no solamente simplifica la lectura en cantidad, sino que nos permite tener un objetivo de trazabilidad que de otra manera sería bastante difícil de lograr. Acá porque estamos hablando de, bueno, en este caso lo que vimos de animales, pero en algunas otras cuestiones el uso de codificación, código de barra, otro tipo de código, permiten también en cuestiones de manejo de stock, en cuestiones de manejo de
hasta identificaciones de bienes de uso, simplificar y sobre todo evitar los errores de identificación. Esto no tiene errores de identificación. Estas tecnologías son gradualmente cada vez más accesibles. La evolución de las TICs, de las empresas de tecnología y comunicaciones, es muy grande, va a paso rapidísimo y hace que todas estas tecnologías sean cada vez más accesibles. Después lo que vamos a ver es, por ejemplo, el momento de cultivo y cosecha. Tenemos la información que nos proveen los monitores de dosificación variable y eso agrega valor porque no solamente a nivel sistema yo estoy diciendo que saqué 400 kilos de urea para aplicar en el campo, o 400 kilos sería un poco, pero 4.000 kilos, sino me va a decir en qué lugar se utilizó y eso probablemente hoy sea difícil de pensar, pero la tendencia es que yo podría estar sacando un margen bruto por puntos georreferenciados. Un punto georreferenciado es aproximadamente 5 metros por 5 metros. Entonces, digamos, podríamos pensar que en un principio decimos, tenemos este lote de trigo me dio un margen bruto de $100, pero podríamos también decir, la loma me dio un margen bruto de $62 y el bajo me dio un margen bruto de $135. Es decir, podemos empezar a generar información económica o información mucho más fina, independientemente del gran valor agregado que aporta la agricultura de precisión a los efectos de lo que es la prescripción, a los efectos de aprender de la historia y el comportamiento del suelo, ¿no? De la misma lado que la dosificación variable, tenemos los monitores de rinde, que también nos aportan información de cosecha, en este caso, por puntos georreferenciados, pero incluso aunque no fuera por puntos georreferenciados, hoy en día nosotros estamos diciendo, de este lote sacamos tantos kilos por los registros de las balanzas públicas que estamos tomando. Ahora, qué mejor que poder cotejar ese número con un número adicional, que es el que termina saliendo de las cosechadoras, y por ejemplo, detectar que un camión que debiera haber salido para el lado de la balanza salió equivocadamente para el lado que no esperaba. Es decir, a la larga, esta información cada vez es más precisa. Al principio las balanzas de las tolvas de las cosechadoras se desregulaban, cada vez son más exactas, cada vez tienen menos problemas de precisión. Y es como, digamos, hoy en día nadie duda de una medición de un termómetro digital y si me marca tantos grados de temperatura es eso. Bueno, en algún momento vamos a terminar confiando en que esta información va a ser realmente nuestro punto de entrada al sistema, ¿sí? Hoy en día es una información adicional que sirve como control, pero en algún momento va a ser el dato que se va a usar y eso va a significar que no vamos a necesitar una persona para cargar el dato, simplemente lo capturamos. Bueno, las tolvas de la cosechadora lo mismo, nos generan información que es necesaria para identificar cosechas. Para lo que es conexión de datos tenemos un montón de otras cuestiones, por ejemplo los mixers. El mixer nos dice no solamente lo que entregó de esa mezcla, sino los componentes de esa mezcla y en base a eso podemos identificar las bajas de stock que vamos a dar en cada uno de los componentes cuando manejamos fito, ganadería